¡Ey! Bueno. Hemos vuelto. No ha dado tiempo ni que arranque la música, pero es que teníamos tantas ganas de escuchar a Pablo, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos traes hoy, Pablo? Hoy os traigo una historia ¿Histórica? histórica. Bien. Una historia Bien. histórica. ¿Por qué? Histórica storytelling. Os traigo una historia de avances tecnológicos y amistad. De Oye, pues, física. está muy relacionado con la de Carlos. Sí, porque... No se parece nada a Vale. Es muy diferente, ¿no? No Es muy esperéis. diferente. Porque la física va de enlaces y la amistad también. Y la química. Que eso es lo que te ha pasado. ¿no? Bueno, voy a empezar. Hablamos Tienes de, razón, ¿eh? Tiene razón, sí. de la física Lise Meitner, austríaca. Siempre coges referentes La madre, extranjeros, me gusta una de eso. las madres de la bomba atómica. Ah, Una física importante y una de las pioneras de la fisión nuclear. De hecho, ella fue la que inventó el término fisión nuclear. Lisa Meitner nació en Viena en 1878, hija de una familia judía. Su padre era abogado y agradecía muchos estudios, ya que cuando él nació no se podía estudiar ninguna carrera universitaria, pero gracias al gobierno de un Kaiser austriaco que había en esa época, permitió a los judíos estudiar, y entonces él quería que sus hijos tuvieran también estudios, y animó tanto a sus hijos como a sus hijas a estudiar por igual y a formarse. El problema es que las mujeres, los judíos sí, pero las mujeres no podían estudiar en Austria. Pero debido a que recientemente, en 1897, cuando ella tenía 19 años... o sea, ¿no? estamos hablando No, de cuando- finales del siglo XIX ya. Sí, cuando ella tenía 19 años, Austria había invadido Bosnia y Herzegovina. Bueno, Bosnia y Herzegovina, que eran dos países. Claro. Y entonces, para poder cuidar a las mujeres musulmanas, de que no dejaban ser tocadas por médicos hombres, decidieron que las mujeres de Austria podían ir a la universidad a estudiar carreras científicas solo. Y ella empezó a estudiar física. Con el físico, en 1901 empezó a estudiar física con el físico Ludwig Boltzmann, que fue el descubridor de la constante de Boltzmann, que es un concepto fundamental de la termodinámica. Y ella está muy fascinada por él porque él no discriminaba entre géneros dentro de sus clases y creó una comunidad científica muy importante a su alrededor. Pero como una vez obtuvo el título de doctora, 5 años después, decidió mudarse a Berlín. Porque en Viena nunca iba a ser doctora y en Alemania eran muchísimo más abiertos. Y ahí le pidió permiso a Max Planck, el de la constante de Planck, que seguro que lo habéis Sí, estudiado. lo he sufrido, sí. Y fundador de la teoría cuántica y ganador del premio Nobel, le pidió que si podía entrar en sus clases. Y Planck era un poco rancio, no le gustaba que hubiera mujeres en su clase, pero reconoció su... Le dijo, no es plan, ¿no? Es bueno, sí. Es bueno, sí. Reconoció su genialidad. No sé cómo reaccionar cuando haces eso. No, Te voy a continuar. No lo hago como- mal, no lo hago mal. No, pues continúa, por favor, Aldo. Él reconoció su talento extraordinario y le dejó entrar a su clase. Pronto empezó a trabajar en un laboratorio y ahí es donde conoció a su amigo. Porque esto es una historia de una amistad entre Lise Meitner y el científico alemán Otto Hahn. Otto Hahn. Que trabajaron juntos, ¿sabes? De hecho, sus estudios son prácticamente los... Trabajaron hand to hand. Sí. La he hecho yo hace muy poco, Carlos. No, es buena. No puedo, No yo. es lo mismo, ¿no? Es Se muy me discrimina, diferente. ¿no? Comenzó una amistad que duró 30 años y una investigación que también duró 30 años y que fue el comienzo de la fisión nuclear. Como Lise no le dejaban trabajar en el laboratorio de la universidad, tuvo que trabajar en el sótano de una carpintería y ni siquiera le dejaban pasarse por el laboratorio de Otto Hahn, pero Otto Hahn iba al sótano de la carpintería y trabajaban juntos en la fisión nuclear. Su Ahí trabajo- comenzó la historia de la física. No, De la fisión nuclear. de la fisión nuclear, que es un... En el sótano de una carpintería. Sí. Qué bonito. O sea, empezó mucho antes porque los descubrimientos científicos no tienen un comienzo, sino que Claro, empezaron claro. Somos un espacio seguro. Somos un espacio a partir... Así del agua.
A partir, es que El estoy agua. hablando más rápido, entonces me adelanto. Bien, A partir bien. de conocimientos anteriores, entonces nunca se puede decir, este es el comienzo de la física nuclear, siempre ha habido antes otras cosas. Pero ella trabajaron juntos y cuando ya tenía más o menos un nombre dentro de la comunidad científica de Alemania, les ofrecieron una oferta de trabajo, pero una oferta muy desigual. A Otto Hahn le ofrecieron un trabajo de científico junior en el laboratorio de Max Planck y a Lise Meitner le ofrecieron un trabajo de becaria gratuita. Joder. Aunque Ya empezaban con la precariedad pronto, ¿eh? juntos formaron el laboratorio Hahn-Meitner y ahí descubrieron un nuevo radioelemento de la tabla periódica, el protactinio. De Del símbolo- 130 y... el 91. 91 solo. Sí, de símbolo para todavía quedan un montonazo. Ah, vale, vale. Y ahora mismo no puedo explicar la importancia de este descubrimiento, pero porque es muy difícil, lo estuve leyendo y no sabía cómo explicarlo, pero era muy importante para la fisión, para el proceso de la fisión nuclear. En 1918, terminada ya la Primera Guerra Mundial, mandaron conjuntamente un artículo sobre el descubrimiento del protactinio y pusieron a Hahn como el investigador principal para que se pudiera publicar, y ella lo aceptó porque era muy amigo de Otto Hahn, muy amiga de Otto Hahn, y porque además Otto Hahn acababa de volver de la guerra y había perdido 4 años de investigación y está un poco traumado y quería animarle. Joder. Son gente de bien. Y Gente Einstein, sufridora. Albert Einstein dijo de ella que era la Marie Curie austriaca. Que Bueno. y ya está. En 1919 fue la primera mujer que obtuvo la plaza de profesora de universidad y además por la investigación le dieron un premio a ambos, el premio Emil Fischer, pero a Otto Hahn le dieron el premio y a ella le dieron una copia del premio. Sí, O sea, tu sección va sobre cómo se le trata a la A las científica. mujeres, no, que hay muchas más cosas importantes. No estoy aquí haciendo. Es la historia de una amistad. ¿eh? No estoy aquí ganándome a mis oyentes. Esto A ver. viene, aquí hay más movidas. Nuestros Le dieron oyentes... una réplica de plástico. Pues algo así. De Ah, chocolate. hemos subido un oyente en tu Le sección, Pablo. Bien. Le dieron una réplica de chocolate. Algo así, joder. Que le quitó el envoltorio de oro. Pero, ¿qué pasaba? Que estamos en Berlín. Ellos siguieron investigando. Y llegó 1933. Ujú. Un año complicado. Y ahí se alzó el Partido Nacional Socialista en Alemania. ¿Y qué pasa? Que Lisa Meitner es judía. Hay un conflicto. ahí. Hay un conflicto. Se avecina tormenta. Ella siguió trabajando. Llega el conflicto a la historia. ¿no? En esa Allá- época, Einstein ya había huido de Austria y otros científicos también. Pero Lisa Meitner prefirió quedarse ahí porque era donde vivía su Una familia. decisión. Aunque también su familia se acabó yendo. Y le quitaron su título de doctora, pero ella siguió trabajando todavía en la investigación. Y entró en contacto con otros físicos y químicos de Europa, como Niels Bohr, la constante de Bohr. Sí. Otro famoso. ¿Qué le pidió? Niels Bohr le pidió que se uniera a su investigación científica para poder sacarla de Alemania, porque los amigos que había hecho a lo largo de Europa estaban preocupados por ella, por lo que Joder, pudiera Pablo, pasar. estás Hombre, pegando. es para estar preocupado, ¿no? ¿Qué pasa? Que el partido nazi... ¿Qué pasa? No aguanto hacer un comentario más así. No puedo hacer más comentarios de este estilo. Es para Me estar estoy preocupado. ahogando. Es para estar preocupado, ¿no? El caso es que el partido Me nazi... gusta, me Aquí viene... Manda tela. ¿Pero qué pasa? No soporto estos comentarios, lo siento. Sí, está saliendo mi cinismo de aquí. Lo siento, pero Venga. no puedo. Aquí viene... ¿qué obvio esto? Continúa. Pido perdón a los oyentes. Aquí viene el primer conflicto entre Otto Hahn Qué oyente. y Lisa Meitner. Resulta que Otto Hahn era ario y otros compañeros científicos como Planck o Heisenberg o Hahn no estaban cómodos con la situación, pero tampoco se pronunciaban abiertamente porque tenían miedo. Aunque Planck sí que es La verdad... espiral del silencio. Es verdad que Planck sí que habló con Hitler para que le dejara por lo menos los científicos judíos en su laboratorio, pero no le hizo caso. Pero el caso es que a Otto Hahn le pidieron que despidiera a su amiga y compañera del laboratorio, porque ahora él había pasado los años y él era el director del laboratorio. Ajá. Y él lo hizo inmediatamente, se lo dijeron y lo hizo inmediatamente. Ella perdió además su nacionalidad austríaca en el 38, cuando ya estábamos a punto de Pero empezar. entonces la traicionó. Hombre, pero Eran cuando te tiempos juegas la malos. vida, no sé, tampoco Tampoco- se puede considerar una traición. Lo mismo también Pero- le salvó la vida al echarla. Pero la despidió Sí. simplemente como para salvarla, no porque realmente la odiase por ser judía. No, para nada, la despidió porque se lo pidió el Consejo de Investigación Científica Mujer y alemán. judía, en Alemania nazi, pues. además- tenía 55 años, esa. ¿Has hecho los cálculos? Joder, qué cabrón. Sí, además le he visto que ha hecho una cuenta. Mm. ¿Qué cuenta? Bueno, claro.
Lise perdió su nacionalidad austriaca y al final consiguió huir de Alemania en un tren clandestino y llegó hasta Holanda. Ahí pasó un tiempo que no la aceptaba en ninguna universidad. Un segundo. ¿Qué? Pablo, me interesa eso. Quiero profundizar en esa idea. ¿Qué es un tren clandestino? No tengo ni idea. No, ¿Qué lo decir, es estuve, un lo tren- estu- lo es estuve un buscando, tren- pero había siempre gente que se encargaba de sacar judíos. ¿Pero eran trenes improvisados? No, hombre, serían trenes. Serían trenes normales. Serían trenes normales. Yo creo que serían trenes de mercancías en los que no buscaban. Y entonces la gente que se encargaba de ellos los llevaban como Slender, ¿no? Slender hizo esto. Sí. Como la periodista de Slender, ¿no? Sacó Sí, a sí. través de trenes Sí, sí, sí. de mercancía. Me hacía gracia la idea de un tren improvisado. Era un tren de estos que. Claro, un esta tren de plataforma que le estaba sacaron para- con una plataforma. Le dieron sobre la plataforma. y Claro, hicieron- claro. Ahí está Holanda. Sigue recto. Tienes toda la pradera europea para ti sola. Corre, mujer. Bueno, el caso es que en 1939 consiguió ir clandestinamente a Holanda y ese mismo año Han publicó su trabajo de investigación que habían llevado juntos durante 30 años. Joder. Pero solo puso su nombre, porque ya no podía poner el nombre de Elise. Podría Entonces, haberle dejado algún guiñito en algún lado, ¿no? sí, ¿no? Una... Claro, si leías la No primera sé. letra de Claro, todas las ese filas, es te un ponía te acrónimo, quiero, sí. Lisa. Ujú. Pero no lo hizo Otto Hahn. Que sepamos, claro. El caso es que Elise vagó por Europa buscando universidades y finalmente fue aceptado en Estocolmo, que ahí vivía su sobrino Otto Robert Fritz, con el que desarrolló el primer proceso de fisión nuclear, ya con el nombre de fisión nuclear, y publicó sus resultados en la revista Nature. Ahí empezó a llamar ya la atención de la comunidad internacional. Durante los años de la guerra trabajó en el Instituto Manna Seiban de Estocolmo, cuyo director, esto es importante, no la quería ir. Pero tú imagínate la vida de esta mujer, ¿no? Con 50, tenía 55, ella tendrá 60 años. Una vida en la que ella sabe que en su área es la puta ama, pero que está constantemente siendo menospreciada. O sea, imagínate una vida entera, ¿eh? Menospreciada y perseguida. Por una condición religiosa y de género. O sea, una vida de 60 años, ¿eh? Es decir, 60 años sufriendo eso, ¿no? O sea, Y queriendo esa- seguir ahí trabajando. Hombre, claro, porque sabes qué es lo que se te da y lo que que te se gusta, podía ¿eh? estar en otro sitio O sea, y pero más esa tranquilo. sensación de Descubrir algo 60 años importante, así, claro, ¿eh? eso, porque es que si Es no te decir, apoyan a- quiero pensar que ahora luego pasa algo maravilloso en su vida y que gana algo y que, Hay y que varias- se reconoce, pero, ahora viene pero la ya, mejor ya, parte. ya va por 60. O sea. Pero el caso es que es importante que os quedéis con él. Yo no encontré el nombre del director, pero el director del Instituto Manna Seiban es importante más adelante. El caso es que Otto Hahn, en Alemania, contrató a un nuevo ayudante, Fritz Strassmann, que en entrevistas posteriores dijo que cuando empezó a trabajar con Otto Franz se dio cuenta de que Lise era la líder intelectual del grupo y que sin ella Otto Franz estaba perdido. O sea, Otto Hahn. No sé por qué estoy llamando Otto Franz, es que Otto Hahn. Esto es importante porque en 1942 le llega una carta de Estados Unidos. Ah, sí, ponlo, mira, aquí está... ¿Pongo las fotos? No, pon la primera. No lo has puesto, claro. Este es Otto Hahn. Ahora sí. Aquí está Tohan, ¿no? Sí, Ah, Otto Hahn, que se parece un poco a Sam Neill, el protagonista de Jurassic Park. es verdad. Y ahí está Lise Meitner. Mira, se le veía ahí que tenían química. Ha entrado muy bien, Pablo. El caso es que en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, le mandaron una carta desde Estados Unidos ofreciéndole a participar en el proyecto Manhattan. Ah, Que para que no lo sepas, el proyecto es una reunión de científicos de distintas partes del mundo, en su mayoría europeos, muchos de ellos huidos del régimen nazi, que querían para construir la primera bomba atómica y de esa manera vencer a los nazis. Porque en su momento la bomba atómica, el objetivo era la Alemania nazi. Imagínate si no se hubiera caído al norte de Europa. claro. En el proyecto Manhattan pues estaba Oppenheimer, estaba Einstein, estaba Fermi, estaba Werner von Braun, que era un científico alemán que construyó los misiles balísticos intercontinentales para los nazis, y luego yo, a la Alemania nazi, se dedicó a construir las bombas atómicas para los americanos. Y que era un nazi, era un general nazi, era un tío muy nazi. El doble juego, ¿eh? Sí, sí. El caso es que de todas las cartas que se enviaron del Yo estoy proyecto... atrapado por la historia ahora mismo. Sí, de todas las cartas que se enviaron en el proyecto Manhattan a todos los científicos, la mayoría europeos, solo está protagonista. Tengo que mirar siempre el nombre porque me cuesta mucho pronunciarlo. Solo Lise Meitner se negó a participar porque no quería tener nada que ver con la bomba. Y luego es verdad que varios participantes del proyecto Manhattan se redactaron más adelante. Siempre. ¿Ves? Ciencia moral.
Sí, de sí, esto estamos exactamente. hablando. Progresismo, o sea, progreso moral. O sea, es que esta es la condición perfecta de la película Bike. Sí, sí, sí. Me alegro de haberte. De que me ha tocado mi sección después de la tuya. ¿Por dónde iba? Sí, el proyecto Manhattan. Y ella dijo que no quería tener nada que ver con una bomba y rehusó la oferta. A finales de 1944 se le concedió el premio Nobel de Química a Otto Hahn por la Solo. investigación que habían desarrollado juntos. No se entiende muy bien por qué habiéndose nominado los dos juntos, porque en 1939 les habían nominado los dos juntos y se los dieron en el 44. Ahora se concede únicamente a él. Pues la razón, la razón más barajada entre los historiadores es que, El periódico. es que el director del laboratorio del instituto, ese que se llevaba mal con ella, que os dije, que no recuerdo su nombre, era una persona muy importante dentro de la comunidad científica y había presionado para que no se le diera el premio A ella. a ella. Por Sí, hombre, a mujer o ver, por judía. un tema de intereses habrá de por medio. No se sabía muy bien, decían o que se llevaban muy mal o que lo mismo tenían algún prejuicio, pero no estaba muy seguro si eran por prejuicio o simplemente que no se llevaban bien entre ellos. El caso es que al mismo tiempo en Estados Unidos empezó a ganar un montonazo de fama Lise Meitner y la empezaron a llamar la prensa la madre de la bomba atómica. Uf. Aunque ella no había participado. había participado, O sea, sus conocimientos se habían utilizado Sí, para... pero no activamente. pero en no el proyecto. activamente, aunque a ella no hacía ni puta gracia, claro. Y No. de hecho en el 46 viajó a Estados Unidos a ver a su familia, que había huido de Alemania a Estados Unidos, y ahí fue nombrada Mujer del Año y su premio se entregó al presidente Truman. Presidente Truman, que era un cabronazo que envió las bombas atómicas, y esa es la razón por la que le dieron el premio de Mujer del Año, porque había participado en la victoria de Estados Unidos contra Japón, aunque muy indirectamente. Es un poco ningunearla también al darle ese premio. Sí, ¿no? Se negó y pues mira, te vamos a dar tampoco un sé muy premio por bien. habernos ayudado a... Tampoco sé muy bien cómo se sentía ella en relación a ese tipo de premios. Sé que a ella no le gustaba, pero lo mismo quería... O sea, lo mismo aceptó el premio directamente porque, joder, después de una vida de que no te han hecho ni puto caso, tienen premios así. Claro, Ya, después de una vida tan sufrida, algo de no sabemos, reconocimiento... eso de mujer del año en Estados Unidos, o sea, no sé qué tipo de prestigio tiene Tiene eso. esa buena A mierda, ver si el año anterior se lo han dado Yo creo que la mierda a sí. una Miss o A algo Rihanna. así, ¿sabes? Yo qué sé, lo mismo a una, no sé. Pero No me suena ese premio. el ¿no? caso es que a Otto Hahn le llegaron las historias de Estados Unidos y él se enfadó porque en ningún momento le mencionaban a él en los descubrimientos. Los descubrimientos se habían hecho a la par entre ambos dos. Pero ¿qué pasa? Que Otto Hahn era colaborador de los nazis por haberse quedado investigando en Alemania. Y claro, ahora no estaba bien. Entonces en Estados Unidos no le mencionaban. Y entonces él se enfadó y ahí perdió su contacto completamente con su amiga, con Lise Meitner. Y no se volvieron a ver. O sea, encima que se lleva el Nobel, que se lleva todo Claro, su premio claro. gracias Sí, a ella, de hecho, y cuando luego quiere- cuando triunfa ella en Estados Unidos y él no, se O enfada. sea, Cuando- él quiere el Nobel, el reconocimiento y quiere además el premio de Mujer del Año. Este tío es un acaparador. De hecho, cuando Otto Hahn, tío. Otto Hahn pudo salir por fin de Alemania para poder recoger el premio, porque el premio Nobel lo tenía que recoger en Suecia y no pudo recoger hasta el 47, en su Joder. discurso no la mencionó en ningún momento. Un hombre dolido por su ego. Sí. A lo largo de los años, Meitner recibió multitud de premios, y esto es interesante porque en 1955 recibió el premio Otto Hahn. Con el nombre de Otto Hahn. Que se había creado en Nobel. Otto Hahn ya no Yo puede creo que lo había creado él para que dárselo a ella la primera para que... Que le gusta recibir premios. No puedo menospreciarla más, ¿no? Voy a crear un premio con mi nombre y se lo vamos a dar. En 1966 recibieron el trío Hahn, Meitner y Strassman, que si no os acordáis, era el ayudante... Tenían ya casi 90 años ahí. Sí, tenía 67 años. Eso Como ya no habían era aguantado tanto, se viene esto a concurso Pues, nuclear. premio honorífico. Pues recibieron el famoso premio Enrico Fermi. Otto Hahn intentó con todas sus fuerzas que Meitner no lo recibiera, Con casi 100 años. pero... No, ella no. Pero su ayudante de siempre, el que la sustituyó, Strassman, que siempre había confiado en el... ¿Pongo la foto de Strassman? Sí, pon una foto de Strassman. que Ahora mira le veréis mira qué aquí en cara majo pantalla. tenía el puto Strassman. La verdad que sí que tenía cara de ser buena gente. Sí, pues Strassman... Mírale qué majo, ¿eh? Sabe sonreír. Pues Pero la gente Strassman... que sabe sonreír, me da... Pues Strassman impidió todos los intentos de Otto Hahn de que no le dieran el premio a Meitner. Y bueno, en 1960 se había trasladado a Inglaterra para estar cerca de su familia y falleció en el 68 con 90 años de edad. No llegó a los 100, ¿eh? No, No fue centenario. No fue oye, pues centenario. sería más rápido que creía. nada más. Se lo querías quitar de encima rápido, pero Pablo, esta ¿o qué? sección es como para motivarnos de...
Oye, es una muy buena... No es la panda de fracasados que os mostré. Es una lucha Esto es alguien constante. inútil, ¿sabes? Pero claro, la idea es motivarnos como para esta vida de... A pesar de todos los fracasos y el menosprecio que Y sufrió a lo de largo todos de los toda su elementos vida, en contra. de todos los porque elementos en incluso contra. cuando la premiaron la estaban menospreciando. Claro, Sí. resistió, ¿no? Y Hasta Y ella lo- continúa hasta el final con sus con su ideas, trabajo y con trabajo. sus ideas y... Y es una persona importante en la tecnología, que luego se la ha usado de mejor o peor manera, pero no podemos echarle la culpa al avance tecnológico de cómo se usa. No, es el moralmente cómo lo habéis utilizado, claro. Bueno, Está muy interesante, la nada, verdad. pues muy bien.